Pensábamos que en el caso de el sicario fugado, supuesto autor material del crimen del rey de Meix, pensábamos que este caso se iba a cortar por lo más delgado, en términos de que eventualmente se podía despedir del Poder Judicial al funcionario del tribunal que cometió el error de identificación o digitación, y que permitió la libertad de esta persona. Pero aparentemente la investigación se está profundizando y la jueza, Irene Rodríguez, que ha dicho en todos los tonos que ella no tiene responsabilidad de los hechos, que es inocente, que está muy tranquila, que esto es normal, que hayan en su juzgado, que es normal que la suspendan, finalmente está siendo imputada por un delito que se llama prevaricación. El delito de prevaricación es un delito muy específico que afecta a funcionarios del Poder Judicial y abogados de la plaza de tribunales. De esto te vamos a hablar en los próximos 10 minutitos, así que quédate con nosotros. Vamos a compartir pantalla de inmediato. Jueza que dejó libre al sicario de Meix está imputada. Así lo dicen varios medios de comunicación. Así que te vamos a contar esta historia. Jueza Irene Rodríguez es imputada por prevaricación culposa al liberar al sicario del rey de Meix, dice biobiochile.cl. Ahí tenemos esa nota y la leemos. Dice, fuentes de la radio confirmaron que la suspendida jueza Irene Rodríguez, titular del octavo juzgado de garantía de Santiago, está imputada por el delito de prevaricación culposa vinculado a la liberación irregular del sicario formalizado por el asesinato del rey de Meix. Así las cosas, Rodríguez pasó a ser investigada y declaró ante la Policía de Investigaciones por la excarcelación de Carlos Alberto Mejía Hernández. La investigación se centraría en una presunta negligencia grave o ignorancia inexcusable por parte de la jueza al resolver la liberación del homicida. A mí me llama la atención, siempre me llama la atención en este caso, que se diga que se cometió un error de digitación y que ese error de digitación permitió la libertad de este sujeto. Pero la verdad es que no hubo una corrección al error de digitación. Lo que hubo fue una orden de dar la libertad. Lo que hubo fue una orden de dar la libertad y el propio fiscal nacional ha dicho en este caso que él cree que hay más que un sencillo error, que la situación puede ser más grave. Entonces, tengo la sensación que el Ministerio Público se ha formado el convencimiento de que estamos en presencia de una situación más compleja eh, que un simple error de digitación, digamos. La investigación se centraría en una presunta negligencia grave o ignorancia inexcusable por parte de la jueza al resolver la liberación del homicida. Ella firma todos los documentos, ella es la responsable final. Recordemos que el pasado 26 de julio el Poder Judicial suspendió de sus funciones a la magistrada. En su defensa, frente a los medios de comunicación, la jueza cuestionó a Gendarmería por no cotejar los oficios emitidos por el octavo juzgado de garantía, además de señalar que la resolución que dejaba sin efecto la prisión preventiva no debía llegar a dicha institución. En esa línea, la magistrada expuso que Gendarmería recibió los tres oficios que ordenaban las prisiones preventivas de los primeros tres imputados por el asesinato de José Felipe Reyes Osa, el rey de Meix. Entre ellos se encontraba el último, emitido a las 20:28 horas del 9 de julio, que confirmaba la medida cautelar, luego del primero a las 20:17 y del que ordenó la libertad del sicario a las 20:25. No hay ningún otro oficio posterior, ni al otro día, ni en la madrugada, ni hasta el día de hoy, que yo haya firmado con fecha posterior, ni otro oficio, ni ese de dejar sin efecto la prisión preventiva. Nada, ese fue el anterior, dijo pasado el lunes la jueza Rodríguez. Asimismo, la magistrada calificó como un error la emisión de Gendarmería de la resolución de las 20:25. Ese, a mi juicio, fue un error de haberlo remitido a Gendarmería, afirmó. Respecto a los distintos oficios enviados, la jueza criticó el actuar del organismo. Es cuestión de cotejar cuál primero, cuál después, nada más, y si hay dudas llamar al tribunal, planteó. Consultada sobre si efectivamente fue una equivocación de la institución mencionada, Rodríguez respondió, creo que eso sí fue un error, porque aunque haya llegado ese oficio con ese formato de dejar sin efecto y libertad, que es un formato tipo, a pesar de que llegó ese que no debió llegar, eso está claro, eso todo lo sabemos, dijo la jueza que ordenó la liberación del sicario. Yo creo que está bien complicada. Prevaricación es un delito que afecta básicamente, como ya lo he señalado, a funcionarios del Poder Judicial y abogados en general, y es cuando el delito se configura cuando un abogado o un funcionario público, un funcionario del Poder Judicial, comete el error
a sabiendas de que está cometiendo el error. Eh, es un poco esa la definición. Cuando sabe que una persona es inocente y aún así la condena culpable. Cuando sabe que una persona es inocente y aún así hace todo lo necesario para que esta persona sea condenada culpable. Prevaricación. Pero como usted me dirá, eso no es posible. Bueno, es posible, pues ocurrió un montón de veces, de hecho. Por eso es una acción penal típica, un delito, porque ocurre muchas veces y se configura el delito. La tarde de este miércoles, la jueza del octavo juzgado de garantía, Irene Rodríguez, declaró en calidad de imputada en el caso de la liberación del sicario del Rey de Meix. Fue en dependencia de la Brigada Anticorrupción de la PDI, donde la suspendida magistrada declaró que donde conoció sus derechos y fue notificada que está siendo investigada por prevaricación culposa, es decir, negligencia grave o ignorancia inexcusable en este caso. Em, dice, deme un segundito, aquí estamos, sí, ahí estoy. Dice la nota de TV en este caso, en la diligencia la jueza mantuvo la misma postura que ha hecho pública, en la cual insiste en su inocencia. Ahora los policías podrían en las próximas horas incautar sus teléfonos, sus equipos de comunicación personal y revisar en detalle sus bienes. Para formalizarla, será el mismo Poder Judicial el que debe autorizar a través de una querella de capítulo. El siguiente paso, los antecedentes recopilados por la PDI junto a la declaración de la otra imputada aceleraron esta diligencia. Sí. em, una querella de capítulo es una acción del Poder Judicial previa a la expulsión del Poder Judicial. Tras la liberación del sicario del Rey de Meix, la jueza Irene Rodríguez estaría imputada por excarcelación de Alberto Mejías. Ahí tenemos a la jueza. El Ministerio Público apunta que la magistrada habría incurrido en negligencia grave o ignorancia inexcusable al eliminar la resolución que permitió la salida del imputado desde el penal Santiago I, a pesar de los antecedentes de gravedad que pesaban sobre él, consignó Biobío. La investigación busca determinar si la decisión de Rodríguez transgredió los estándares legales y procesales establecidos en una causa de alto perfil que ha generado fuerte impacto público. La defensa, recordemos que el pasado 26 de julio el Poder Judicial suspendió a la jueza Rodríguez. Frente a la controversia, la magistrada ha salido al paso de las críticas señalando que Gendarmería no cotejó debidamente los oficios emitidos por el tribunal. Además, sostuvo que la resolución que dejaba sin efecto la prisión preventiva de Mejía Hernández no debía llegar a dicha institución en un intento por deslindar responsabilidades operativas y eventualmente culpar al funcionario que envió esa declaración o ese documento a Gendarmería. La magistrada, recordemos, en declaraciones a 24 horas a TVN, aseguró no haber cometido ningún delito. No hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Me declaro inocente en este sentido. La jueza recalcó que ella decidió que ingresaran los tres a prisión preventiva. Di las órdenes respectivas, la audiencia está muy clara en lo que hice, decreté 3 prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería, asegura la magistrada. De igual forma, el sicario está en libertad. Así que bueno, ahí está la imagen de la magistrada que ahora está imputada por el delito de prevaricación. ¿Vendrá alguna formalización? Es probable, va a depender de lo que encuentre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones en las pericias que se están realizando. Pero es probable que la jueza sea finalmente formalizada por este delito, prevaricación. Muy bien, muchas gracias. Eso te queríamos contar. Coopere con nuestro medio de comunicación. Lo puede hacer haciéndose miembro del canal de YouTube o bien colaborando en nuestro sitio web, digitando www.saladeprensa.cl/colabora. Ahí es muy sencillo a través del sistema que hemos implementado, el sistema Revenue. Puedes donar recursos a nuestro medio. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima. A cuidarse, que estén muy bien. Chao.